Al amanecer, en una zona residencial de Detroit, la policía descubrió el cuerpo mutilado de una joven en el sótano de una vivienda particular. Las señales de violencia, la sangre en las paredes y las extrañas notas encontradas cerca convirtieron de inmediato este caso en uno de los más comentados y brutales de la historia criminal moderna de Estados Unidos. La familia Hale vivía en Detroit, Michigan, en un barrio de casas idénticas de ladrillo donde todos conocían a sus vecinos por su nombre, pero rara vez se interesaban por la vida de los demás. La cabeza de familia era Martha Hale, una viuda de 67 años que trabajaba desde hacía mucho tiempo en la biblioteca del barrio. Su nieta, Jane Hale, de 19 años, vivía con su abuela desde los 14, tras la muerte de su madre. El padre de Jane, Thomas, había perdido la patria potestad durante la infancia de Jane debido a problemas con el alcohol y a sus reiterados problemas con la ley. La casa de los Hale siempre era tranquila. Los vecinos comentaban que ni Martha ni Jane discutían, organizaban fiestas ni se veían envueltas en escándalos. Martha parecía estricta, incluso fría, pero muchos de quienes la conocían destacaban su meticulosidad y su amor por el orden. Jane, en cambio, era retraída, tenía pocos amigos y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, ayudando a su abuela con las tareas domésticas o leyendo. Los servicios de protección infantil visitaron a la familia en numerosas ocasiones, sobre todo durante los primeros años tras la muerte de la madre de Jane. Sin embargo, no existían motivos oficiales para intervenir. La casa se mantenía limpia, se compraban alimentos con regularidad y no había deudas pendientes. Martha recibía una pensión y trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca, y Jane asistía a un centro de formación profesional local, aunque cursaba estudios por correspondencia y rara vez iba a clase. Las fotos familiares en las paredes y los armarios daban testimonio de una prosperidad pasada. Jane con un elegante vestido en su graduación, Martha con sus colegas frente a la biblioteca, una foto grupal junto al árbol de Navidad. Pero según varios antiguos vecinos, Martha cambió drásticamente tras la muerte de su hija. Se volvió desconfiada y retraída, casi no salía de casa, y su relación con su nieta era mínima. A pesar de la aparente calma, en el seno de la familia se gestaban conflictos internos. En los diarios que se encontraron más tarde, Jane escribió sobre su soledad, la falta de apoyo y los constantes sermones de su abuela. Se quejaba del control, las restricciones y los reproches continuos. Al mismo tiempo, Martha era la única persona cercana a ella, y Jane anotó repetidamente en sus diarios que temía perderla también. Prácticamente nada se sabía de la familia inmediata de Martha. Su única hermana murió joven y sus padres fallecieron antes de que se casara. Sus únicos conocidos eran sus compañeros de la biblioteca, de quienes mantenía cierta distancia. Jane, por su parte, acudía a un psicólogo en la universidad, pero, según sus profesores, prefería mantener su vida privada en reserva y no compartía detalles familiares. Los vecinos generalmente percibían a los Hale como una familia normal, aunque algo reservada. Un residente anciano comentó que casas como estas siempre albergan su propia tristeza, pero nadie sospechaba lo que ocurría a puerta cerrada. Más tarde se supo que, en los meses previos a la tragedia, Jane había estado saliendo de casa cada vez más por las noches, mientras que Martha, por el contrario, había dejado incluso de ir al supermercado y pedía la compra a domicilio. Entre los pocos amigos de Jane, solo una compañera de la universidad, Ashley Rogers, estaba presente. En una conversación, recordó que Jane se quejaba a menudo de soledad y del ambiente extraño en la casa, pero ni siquiera ella imaginaba la magnitud del problema. Nadie en su círculo sospechaba que la familia Hale pronto se vería envuelta en uno de los casos criminales más impactantes de Michigan. Un estudio detallado del pasado de la familia Hale permitió a los investigadores reconstruir la cadena de acontecimientos que precedieron a la tragedia. El punto de inflexión se produjo aproximadamente 2 años antes del crimen, cuando Jane cumplió 17 años. Esta edad coincidió con cambios notables en su comportamiento. Según sus profesores universitarios, se volvió más retraída, evitaba las conversaciones y, a veces, faltaba a clase sin dar explicaciones.
En la casa de los Hale surgió una nueva forma de comunicación entre abuela y nieta. Breves notas que se dejaban la una a la otra en la mesa de la cocina. La mayoría de estas notas eran de carácter trivial, pero algunas, posteriormente confiscadas, revelaron una dependencia emocional y psicológica entre las mujeres. Los vecinos notaron que, a partir de entonces, Jane empezó a salir a caminar por las noches con más frecuencia, pero siempre regresaba antes de medianoche. Marta comenzó a aparecer menos en público, distanciándose gradualmente incluso de los pocos conocidos con los que antes mantenía contacto. Solo se la veía en el porche, recogiendo la compra o el correo. Los servicios sociales, al investigar la situación, no encontraron motivo de alarma. Jane parecía bien arreglada, no se quejaba y respondía a las preguntas sobre su familia con evasivas, pero sin mostrar ningún signo de miedo. Sin embargo, un análisis de la correspondencia personal y los diarios descubiertos tras la tragedia reveló una realidad distinta. Las anotaciones de Jane indicaban la aparición de sentimientos complejos hacia su abuela, difíciles de definir. Por un lado, escribía sobre afecto, cariño y necesidad de afecto y apoyo. Por otro, sobre un creciente conflicto interno, acompañado de arrebatos de celos y temor a la soledad. Las anotaciones de Marta, en cambio, contenían indicios de un vínculo especial que sentía por su nieta, así como ansiedad por su futuro y un deseo de controlar cada aspecto de su vida. En el contexto psicológico de su relación, se desarrolló una dualidad. Jane, tras la pérdida de su madre y la falta de apoyo externo, buscó refugio en su abuela, intentando compensar su falta de cercanía. Marta, huérfana y tras una pérdida traumática, encontró su único sentido en el cuidado de su nieta. Con el tiempo, sus interacciones se volvieron cada vez más aisladas, cerrándose a la introspección. Los investigadores observaron que esta dinámica condujo al aislamiento emocional de ambas, lo que, en última instancia, exacerbó el conflicto. Las primeras señales de alerta surgieron en el comportamiento de Jane en la universidad. Consultó a una psicóloga quejándose de mayor ansiedad y pensamientos obsesivos. Durante la sesión, evitó hablar de su familia, prefiriendo centrarse en sus propios miedos e inseguridades. Según la psicóloga, parecía confundida, a menudo absorta en sus pensamientos, y hablaba de sueños en los que la perseguían y sentía que su casa era una trampa. Estos sucesos quedaron registrados en las notas de la psicóloga, pero no llamaron la atención de los especialistas. Mientras tanto, la relación entre Marta y Jane se fue deteriorando cada vez más. En casa, se acumulaban malentendidos y reproches mutuos. Debido al control de Marta, Jane se sentía limitada y presionada, algo que quedó reflejado en sus diarios. Según una amiga, durante este periodo, Jane dejó de invitar a gente a su casa repentinamente y respondía con irritación o retraimiento a las preguntas sobre su abuela. En los meses previos a la tragedia, la situación de la familia empeoró notablemente. Según las notas de Jane, salía de casa con frecuencia y regresaba tarde por la noche. A veces incluso se quedaba a dormir en casa de alguna amiga, con la excusa de estudiar para los exámenes. Marta, al notar el cambio en el comportamiento de su nieta, se volvió aún más estricta. Limitaba sus salidas, le exigía que le informara de cada paso que daba y le imponía una rutina estricta. La investigación prestó especial atención a los correos electrónicos encontrados en los teléfonos de ambas mujeres. Estos revelaron dependencia emocional, ansiedad e incluso celos. Algunos mensajes eran claramente personales, incluso íntimos, lo que llevó a la conclusión de que la relación entre Martha y Jane era poco convencional. Este material constituyó posteriormente la base de la acusación, aportando pruebas clave de la crisis psicológica y emocional que desembocó en la tragedia. Para entonces, ambas se encontraban sumidas en un estado de conflicto interno y aislamiento. La familia se aisló por completo del mundo exterior y el vínculo entre las mujeres se fortaleció dolorosamente. Todo esto, en última instancia, allanó el camino para los catastróficos sucesos ocurridos en el verano de 2019. El 17 de julio de 2019 comenzó como de costumbre en la casa de la familia Hale. Jane se despertó alrededor de las 8:00 a.m. Según las grabaciones de las cámaras de seguridad de los vecinos, sacó la basura y fue al supermercado más cercano. Marta se quedó en casa,
realizando sus tareas cotidianas. Nadie notó nada extraño en el comportamiento de las mujeres. Sin embargo, según los datos de sus teléfonos móviles, hacia el mediodía, intercambiaron una serie de mensajes que indicaban un tenso intercambio de peticiones y acusaciones. Estos datos fueron posteriormente incautados e incorporados al expediente del caso penal. Esa noche, alrededor de las 19:15, los vecinos oyeron un ruido sordo proveniente del sótano de la casa de los Hale. No le dieron importancia. Ruidos similares eran comunes en los edificios antiguos del barrio. Hacia las 20 RTC, Jane dejó de responder a los mensajes de sus compañeros de clase, y Marta no abrió la puerta al repartidor del supermercado. 24 horas después, la policía recibió una llamada anónima de un vecino preocupado porque la casa estaba sin llave y había un paquete sin reclamar en el porche. La patrulla llegó al lugar la mañana del 18 de julio. La casa estaba extrañamente silenciosa, con objetos esparcidos por todas partes y un desayuno a medio terminar sobre la mesa de la cocina. Los agentes notaron de inmediato manchas marrones que conducían a la puerta del sótano. Al bajar, encontraron el cuerpo de Jane tendido en el suelo. Los investigadores observaron múltiples hematomas y heridas de arma blanca, así como señales de forcejeo. Muebles rotos, pertenencias personales y fragmentos de ropa estaban esparcidos por el lugar. Utensilios de cocina, incluyendo un cuchillo y un martillo, yacían cerca del cuerpo. Se encontraron rastros de sangre en las paredes y el suelo cerca de la escena del crimen, así como notas arrugadas y rotas con fragmentos de frase. Un análisis posterior confirmó que la letra pertenecía a Marta. Una de las notas contenía las siguientes palabras: "No puedo dejarte ir" y "seguirás conmigo". Los investigadores creen que estos mensajes fueron escritos bajo una intensa presión emocional. La propia Marta fue encontrada en el baño, en estado de shock profundo. Tenía restos de sangre en las manos y la ropa. El examen médico no reveló lesiones físicas graves, pero su estado mental se consideró extremadamente inestable. Respondía a las preguntas de la policía con monosílabos o permanecía en silencio, ignorando los intentos de entablar conversación. Marta fue detenida y llevada a la comisaría para ser interrogada y sometida a una evaluación psiquiátrica. Una inspección más detallada de la casa permitió reconstruir los hechos. La investigación determinó que las mujeres habían tenido una discusión esa noche, motivada por los celos y una fuerte dependencia emocional. Los mensajes de mensajería y las llamadas telefónicas indicaron que, en las horas previas a la tragedia, hubo un intercambio de acusaciones muy tenso, incluyendo amenazas de irse de la casa y mensajes sobre la imposibilidad de terminar la relación. Los expertos observaron que el mobiliario del sótano indicaba que hubo forcejeo, una mesa volcada, platos rotos y señales de lucha. El cuerpo de Jane presentaba signos de haber sido inmovilizado por las muñecas y los antebrazos, lo cual fue confirmado por el examen forense. El cuchillo y el martillo encontrados en el sótano fueron identificados como las armas del crimen, ya que presentaban las huellas dactilares de Marta y rastros de la sangre de la víctima. Tras el hallazgo del cuerpo y la detención del sospechoso, la casa fue precintada y se recogieron pruebas para su posterior análisis. El personal del laboratorio forense pasó varias horas en el lugar, documentando cada detalle. Se prestó especial atención a los diarios y notas personales encontrados en las habitaciones de ambas mujeres, así como a las grabaciones de las cámaras de vigilancia que confirmaron la ausencia de personas no autorizadas cerca de la casa el día anterior y el día del crimen. Así, el día del crimen se reconstruyó minuto a minuto, desde las tareas matutinas habituales hasta el clímax en el sótano, donde terminó la vida de Jane Hale y comenzó una nueva etapa en la tragedia de una familia que durante muchos años pareció un ejemplo de paz y prosperidad externas. Las primeras 24 horas tras el hallazgo de la escena del crimen se dedicaron a un examen exhaustivo del lugar y a la recolección de pruebas. Los peritos forenses de la policía documentaron meticulosamente cada objeto, cada rastro y cada nota encontrada en la casa. En el sótano, donde se halló el cuerpo de Jane, se recogieron muestras biológicas, se tomaron huellas dactilares y se incautaron las armas homicidas.
un cuchillo y un martillo. Se prestó especial atención a las pertenencias personales y a los diarios que pudieran esclarecer la naturaleza de la relación entre abuela y nieta. Al mismo tiempo, la policía entrevistó a vecinos, profesores universitarios, conocidos de la familia y compañeros de clase de Jane. Los vecinos, según se supo después, tenían poco que decir. Casi todos describieron a los Hale como personas calladas y retraídas, que rara vez conversaban. Una vecina, Margaret Watson, recordó haber oído una discusión unos días antes de la tragedia, pero no le dio importancia. El personal de la universidad, por su parte, notó cambios en el comportamiento de Jane durante el último año. Se había vuelto retraída, faltaba a clase con frecuencia y no participaba en la vida estudiantil. Se examinó la actividad telefónica y de Internet de ambas mujeres. Los investigadores recuperaron correspondencia que confirmaba una relación inestable y de dependencia emocional entre Martha y Jane. Los mensajes enviados la víspera de la tragedia mostraban indicios de una creciente confrontación y desesperación. Jane escribió sobre su deseo de irse de casa, mientras que Martha expresó su miedo a quedarse sola. Los expertos forenses también encontraron varios mensajes borrados del teléfono de Martha, que fueron recuperados parcialmente. Estos contenían súplicas para que no la dejaran sola y amenazas contra sí misma. Un examen psicológico ordenado en los primeros días de la investigación reveló en Martha signos de trastorno de estrés postraumático agudo y un episodio depresivo grave. Durante el interrogatorio se mostró distante, a menudo no respondía y, en ocasiones, presentaba estados de estupor. Martha solo rindió su primera declaración formal al tercer día de su detención. Admitió que ella y su nieta tenían una relación compleja y conflictiva, y que no había podido controlarse durante el conflicto. El análisis de muestras biológicas de la escena del crimen confirmó que las armas homicidas contenían ADN de ambas mujeres. No se hallaron rastros de otras personas en la casa. Los expertos psiquiátricos confirmaron que Martha era consciente de la naturaleza de sus actos, a pesar de encontrarse en un estado de grave angustia emocional. Esto descartó la posibilidad de un episodio repentino de angustia emocional o una crisis nerviosa transitoria. Los interrogatorios se prolongaron durante varias semanas, durante las cuales Martha fue revelando gradualmente detalles del incidente, atribuyendo sus motivos al miedo a la soledad y a la pérdida de su único ser querido. Un elemento clave de la investigación fueron los diarios encontrados en la casa. Las entradas de Jane, escritas varios meses antes de la tragedia, contenían referencias directas a conflictos internos, dependencia de su abuela, temor a su ira e intentos de establecer límites personales. También contenían fragmentos que indicaban una intimidad emocional y, según los investigadores, física entre las mujeres, lo que se convirtió en un factor importante para evaluar la naturaleza de su relación. El anuncio de los resultados preliminares del examen y la investigación provocó una gran indignación pública. Los medios de comunicación cubrieron activamente el caso, publicando artículos que detallaban la investigación, comentarios de expertos y especulaciones sobre las posibles causas. La opinión pública estaba dividida. Algunos exigían el castigo más severo posible para Martha, mientras que otros hablaban de la tragedia de la soledad y la enfermedad mental que podrían haber conducido a tal desenlace. 2 meses después del crimen, se realizó una evaluación legal del incidente. Martha Hale fue acusada de homicidio en primer grado con agravantes por crueldad extrema. Durante la investigación preliminar, se consideraron cargos adicionales: causar lesiones graves, crueldad y presión psicológica. Sin embargo, la mayoría de los cargos se consolidaron en un solo caso: homicidio premeditado, resultante de una relación compleja y de codependencia. Durante las audiencias judiciales, celebradas a puerta cerrada, debido a la delicadeza del caso, se revisó todo el material de la investigación: informes periciales, actas de interrogatorio, pruebas y grabaciones de las cámaras de seguridad. Martha admitió parcialmente su culpabilidad, describiendo el incidente como un accidente provocado por una crisis nerviosa. La fiscalía insistió en la premeditación y la presión psicológica sistemática
que condujo a la tragedia. El testimonio de testigos, el testimonio de expertos y el análisis de documentos personales permitieron al tribunal establecer la secuencia de eventos que condujeron a la muerte de Jane. El tribunal declaró culpable a Martha Hale y la condenó a una larga pena de prisión, con terapia psiquiátrica obligatoria. El caso penal fue reconocido como uno de los más complejos y trascendentales en la historia del condado en los últimos años, ya que planteó interrogantes no solo sobre el crimen, sino también sobre las consecuencias del aislamiento psicológico y la crisis interna dentro de la familia. El caso de la familia Hale atrajo la atención no solo de los medios locales, sino también de los nacionales. En los primeros días tras la resolución del crimen, los periodistas comenzaron a recabar información sobre la vida de Martha y Jane, entrevistando a vecinos, profesores, compañeros de clase y antiguos colegas. Las publicaciones abordaron con detalle la tragedia, describieron la escena del crimen, la personalidad de los sospechosos y analizaron las causas del incidente. Las publicaciones adoptaron diferentes posturas, algunas se centraron en la brutalidad y los detalles estremecedores del crimen, mientras que otras escribieron sobre el aislamiento social y los posibles trastornos mentales que condujeron a la tragedia. En Detroit, la historia de la familia Hale se convirtió rápidamente en una leyenda urbana. Los residentes debatieron acaloradamente los detalles del caso en foros y redes sociales. Las opiniones estaban divididas. Algunos consideraban a Martha un monstruo incapaz de compasión, mientras que otros veían el incidente como una manifestación de la tragedia interior de una persona solitaria privada de apoyo emocional. Mientras tanto, la casa donde ocurrió la tragedia permaneció sellada durante varios meses. Se intentó ponerla a la venta, pero los nuevos propietarios nunca aparecieron. Los rumores sobre la casa embrujada, donde se había cometido un crimen brutal, se extendieron rápidamente por toda la ciudad. La respuesta de los servicios educativos y sociales de la ciudad merece especial atención. Tras la publicación de las conclusiones de los expertos, el colegio de Jane realizó una auditoría interna de sus servicios psicológicos. La administración concluyó que era necesaria formación adicional para identificar situaciones de crisis ocultas en los alumnos. Varios profesores observaron que la ansiedad y el retraimiento de Jane eran evidentes, pero nadie se atrevió a intervenir por falta de motivos claros o de quejas por parte de la propia joven. Los servicios sociales municipales iniciaron evaluaciones adicionales para familias con alto riesgo de aislamiento y problemas emocionales. El caso de la familia Hale ejemplifica la dificultad de identificar y prevenir crisis internas en hogares aparentemente sanos. Se propusieron programas estatales para apoyar a las personas mayores que experimentan soledad y aislamiento social, así como para ampliar el apoyo psicológico a los adolescentes al cuidado de familiares. El juicio de Martha Hale duró varios meses. Las audiencias se celebraron a puerta cerrada. Asistieron representantes de servicios sociales, psicólogos, periodistas y representantes de organizaciones públicas. Durante las audiencias, se revisaron las pruebas del caso, los testimonios de testigos y peritos y los resultados de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. El tribunal concluyó que, a pesar del estado mental de la acusada, Martha comprendía las consecuencias de sus actos y cometió el delito intencionalmente. La sentencia incluyó una larga pena de prisión y psicoterapia obligatoria. Para los residentes de la ciudad y sus alrededores, el caso de la familia Hale puso de manifiesto problemas que a menudo pasan desapercibidos para la sociedad y las agencias gubernamentales. Artículos y reportajes televisivos reiteraron la necesidad de prevenir el aislamiento emocional y apoyar a quienes han sufrido la pérdida de seres queridos. La ciudadanía debatió posibles medidas para prevenir tragedias similares en el futuro, pero no se encontró una solución definitiva. Tras el veredicto, la historia de la familia Hale se fue desvaneciendo gradualmente del ojo público. La casa en las afueras de Detroit nunca encontró nuevo inquilino. En la universidad donde estudió Jane,
Una foto suya estuvo colgada en un muro conmemorativo durante un año. Aparecieron varios artículos en periódicos locales que recogían recuerdos de profesores y una amiga, quienes destacaban su aislamiento y su lucha por encontrar su lugar en la vida. El caso de la familia Hale quedó grabado en los archivos policiales y judiciales como ejemplo de un drama familiar oculto que tuvo consecuencias trágicas. Ninguna de las partes pudo retomar su vida anterior. Marta continuó cumpliendo su condena y la ciudad recordó durante mucho tiempo la historia como un recordatorio de la necesidad de prestar atención al estado emocional, incluso de las familias más prósperas.